título de la prédica, no fue un fracaso. Y vamos a estar en Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver estos primeros dos versículos de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a repasarlos. Entonces Pablo decía allá, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dice, vean iglesia, ustedes bien saben, amados hermanos, eso también es para ti y para mí, amados hermanos, que la visita que les hicimos, o sea, la primera vez cuando fundaron la iglesia, no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos. ¿Y cuánto sufrimos allí? ¿En dónde? En Filipos, justo antes de verlos a ustedes, justo antes de fundar la iglesia en Tesalónica. Aún así, o sea, a pesar de que sufrieron y los maltrataron allá en Filipos, aún así, nuestro Dios nos dio valor de anunciar la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición que nos hacían siempre. Pues Pablo está diciendo acá, mire, no importa la oposición que nos hagan, el maltrato que nos daban. Uno podía haber dicho en Filipos, no, si esto va a ser empezando en Europa, yo me devuelvo para Asia. Y usted lo ve aquí, lo ve en el mapa. Vamos a ver un poquito ahí en el mapa. Mire, resulta que aquí, donde está la manito, era donde estaba Pablo, aquí en Troas. Aquí llegó a Troas. La idea de Pablo en un comienzo aquí en el Asia era haber ido a Éfeso. Esa era la idea de él en un comienzo, ir aquí a Éfeso. Pero el Espíritu Santo no los dejó seguir en Asia y les dijo, no señor, se van para Europa. Entonces llegaron aquí a Troas, donde está la mano. Troas de Alejandría era la famosa Troya, la Troya de los griegos. Muy bien. Y ahí en Troya cogieron un barco y fueron y llegaron a Neápolis, véala, ahí usted ve la manito, Neápolis, que es un puerto ya en Europa, esto ya es Europa, mientras que Troya es Asia, en Neápolis ya es Europa. Y de ahí después de ese puerto pasaron a la ciudad de Filipos, y después de Filipos pasaron por Anfípolis, y de Anfípolis a Polonia, y de ahí llegaron a Tesalónica, aquí a Tesalónica, que es de lo que estamos hablando, Tesalónica. Pero allá en Filipos, en Europa, es donde está la manito, fundaron una iglesia y allá fue donde los trataron y los maltrataron, los insultaron de todo. Eso es lo que él está diciendo. Él perfectamente en Filipos apenas los maltrataron. Podía haber cogido de vuelta, inclusive a pie. Allá hay forma de pasar a pie. O de, en barco tal vez no, porque la corriente era en contra. O sea, para la ida le servía, pero para la venida no. Y en tiempos de Pablo no había el carbón ni los barcos eran industrializados que funcionaran con carbón o con leña, a vapor, mejor dicho, no había. Entonces le tocaba devolverse a pie, pero podía haberlo hecho. No, él decidió seguir y fundar estas otras iglesias allá en Tesalónica, en Berea, vean más abajo, en Atenas, en Corinto, en Cencreas. Allá fundó iglesia. Él no paró de hacerlo. Y aquí les va a contar a los de Tesalónica en esta carta lo que les pasó en dónde, en Filipos, cómo lo maltrataron allá y que a pesar de que lo maltraten, él no dejó de hacer lo que debía hacer por amor. Ya entendiendo usted el mapa y todo, vamos a seguir. Entonces dice, en Hechos 16, ahora usted sí puede ir a Hechos 16, allí, y vamos a ir despacito. Y va a entender cómo la Biblia se explica a sí mismo. Eso que dice arriba a la derecha, que volví a dejar pegados esos dos versículos. Ustedes saben cuánto sufrimos en Filipos y cuánto nos maltrataron, les dijo Pablo. Pero no por eso dejamos de ir a predicarles a Tesalónica. Entonces vamos a recordar ese cuánto sufrimos y cuánto nos maltrataron. Miren, la Biblia misma se explica. Y entonces dice en Hechos 16, versículo 6. Luego, Pablo y Silas. Silas es también ¿qué? Silvano. Silvano es el nombre griego, Silas es el nombre hebreo. Viajaron por la región de Frigia y Galicia. Ahí usted lo ve. Vean, ahí en el mapa. Dice,
porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Entonces, aquí les impidió esto y les dijo, ya no más, tienen que irse de acá, ya no van a predicar más en el Asia. O sea, no van a poder ir a Éfeso, a Pérgamo, a estas otras, no, a la Odisea, a esas otras ciudades, no. Van a coger hacia Europa. Escuche, dice el segundo renglón en negro, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Les había impedido, él les había hablado. Si usted lo de los primeros versículos de acá del 1 al 5 les dice, el Espíritu Santo les habla y les dijo, no señor, por ahí no es, que no, por ahí no es, tienen que ir es para Europa. Y Pablo, que no, por allá no es. Dice que cuando el Espíritu Santo le habla, uno debe llegar a lo que orábamos hace poquitos días. Usted llega a conocer tanto la voz de Dios que para usted se le convierte eso en algo natural. Por eso cuando llegue al cielo le falta conocer solo el rostro, porque la voz ya se la distingue. Mire, este es un ejemplo clarísimo. Pablo conocía la voz de Dios. Aquí, a través del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo les habló y les impidió ir al Asia, que no, Pablo, no vaya ni con Timoteo, ni con Lucas, ni con Silas allá, se van a ir para Europa. Coja para allá, hágame el favor, váyase a Troyas, coja un barco y allá va a llegar a Neápolis y de ahí va a ir a Filipos y en Filipos funda una iglesia. Eso fue lo que le dijo el Espíritu Santo. Y Pablo era de percepción a la escucha del Espíritu Santo. Ya la distinguía esa voz. Dice, uy, sí, y le hacía caso. El Espíritu Santo me dijo, uno se vuelve sensible a la voz de Dios. Ayer, por ejemplo, tuvimos un caso cuando llevaba a mi esposa a donde el médico, allá donde el endo, le digo yo. Y una cosa nos decía Waze, y a mí el Espíritu Santo ya me había dicho por dónde coger, cuál era la ruta. Y en una se iba a armar trancón por lo del Waze. Y Pancha, mi esposa, me dice, ¿qué fue lo que te dijo el Espíritu Santo? Me dijo que siga derecho por las Américas. Me dijo, entonces hagámosle caso al Espíritu Santo. Le dije, sí, me parece bien. No a Waze. Y efectivo, esa vaina llegamos rapidísimo. Con decirles que estábamos de regreso a las 7:15. Tanto que dijimos, uy, hubiéramos alcanzado a hacer el TDD. 7:15 de regreso. Pero también el Espíritu Santo nos dijo, vaya, péguense en un buen desayuno, un combito que venden en una cafetería rica, caldito con costillo, huevo revuelto, chocolatico, metas el combo. Dije, y bueno, gracias. Y uno se vuelve sensible a la voz de Dios. Y él le habla, así como le habló a Pablo. Y le dijo, no vayan al Asia Menor, se me van para Europa. Entonces, cosas importantes que usted va aprendiendo. Así le pasaba a Pablo con frecuencia. Era perceptivo a la voz de Dios. Vean, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Luego, al llegar a los límites con Misia, vean allá en el mapa, si ven la manito, Misia, esa es una provincia de Asia, mire, se dirigieron al norte hacia la provincia de Betania, aquí arriba, Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permitió ir allí, que no es para arriba, ni para abajo ni para arriba, que no, ni para Éfeso ni para Bitinia. Bueno, así, verso 8, que siguieron su viaje por Misia hasta llegar al puerto de Troas. Los llevó aquí a Troya, ahí a la Troas de Alejandría, la antigua Troya, porque es que los romanos le cambiaron el nombre de Troya porque cuando conquistaron a los griegos dijeron, aquí ningún gran nombre griego a la ciudad, se va a llamar Troas. Y le quitaron el nombre de Troya que le habían puesto los griegos. Y dice ahí en ese puerto, vean, dice ahí Pablo, nos subimos a bordo de un barco en Troas, ahí en Troya, y navegamos directo, ahí ve la flechita, esa rojita, dice navegamos directo a la isla de Samatrocia, que es la que está aquí, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Vean ahí de Neápolis, ahí donde está el África. Ya desembarcaron, ya en Europa. De allí llegamos de Neápolis, vean, usted sigue la flechita. Llegamos a una ciudad que se llama Filipos. Esa Filipos es una ciudad principal
de la provincia, del departamento, del distrito de Macedonia, y es una colonia romana. Eso ya lo había colonizado, ¿qué? Los romanos. ¿Qué ciudad habían colonizado? La de Filipos. Y nos quedamos allí varios días. ¿En dónde se quedaron varios días? En Filipos. ¿Por orden de quién? Del Espíritu Santo, que no los dejó en el Asia. Les dijo, no, señor, por allá no es para el otro lado. Hicieron caso y llegaron allá. Yo quiero que usted observe lo siguiente. El Espíritu Santo no los dejó quedarse en el Asia y los mandó a irse para Filipos. Y es la primera ciudad que ellos llegan de Europa a evangelizar. Y allá los van a maltratar horrible. Usted lo va a ver ahorita. Entonces uno es como, van a ver que Pablo no hace la pregunta. Aquí me mandó Dios, para eso me mandó Espíritu Santo, para que me agarren a palo y me metan en la cárcel. ¡Ay! Entre más me meto con Dios, parece que más palo me dan. No, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y ayudó para poderles decir a los de Tesalónica y de las otras ciudades, tranquilos, esto no es fácil. A ustedes les ha ido bien en Tesalónica y en Atenas y en Berea, pero en las de Filipos no fue tan fácil la cosa. Hay veces la vida del cristiano tampoco es tan fácil, pero estando con Dios que me fortalece, no importa si es fácil o es difícil, todo lo puedo en Cristo, no importa cómo me la ponga el diablo. Esa es la enseñanza. Y eso es lo que trata Pablo de enseñarles aquí. Mire, ustedes la están pasando bien en Tesalónica, pero también saben que veníamos de Filipos y allá la cosa no fue tan fácil. Mire cómo fue en Filipos la vaina. Entonces dice, verso 13 del 16. En Filipos va a contar la historia. ¿Cómo fue que les fue? Dicen algunos, como perros enemigos. Mire, en el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad, o sea, un sábado. A ellos les gustaba ir a la sinagoga y sabemos que en Filipos había una sinagoga judía. El día del sábado, entonces se alejaron un poco de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Filipos, hacia las afueras. Y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y no, de pronto la gente está ahí sentada a la orilla del río para orar. No hay sitio, cosa para aprender. Uno no solo va a los ríos a hacer asaditos de olla o a llevar el sancacho de gallina y de olla. Y vamos al paseo de río. No, también, mire, él pensó que iban a orar. No iban a hacer el paseo de río, ¿no? Y dice, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Habían mujeres ya de la iglesia naciente de Filipo que estaban ahí sentadas y ellos pensaron que estaban sentadas para orar. Y una de ellas era Lidia. ¿Cómo se llamaba una de esas mujeres de allá de la región en Filipos? Estaban sentadas con las demás mujeres ahí en el río. Lidia. Ella era de la ciudad de Tiatira. Era una comerciante de tela púrpura muy costosa. Ella tenía su almacencito de negocios, comerciante. Ay, pastor, o sea que la mujer puede tener su negocio. Aquí lo dice. Era una comerciante de tela púrpura muy costosa, o sea que vendía tela costosita. Ella tenía su platica para vender ese tipo de tela y proveerse esa tela hay que tener su base económica. Tenía su negocio. Pero mire, quien adoraba a Dios, ella adoraba a Dios. Y ese Dios está con mayúscula, o sea, el Dios de los cielos. Mientras nos escuchaba, ¿quién? Lidia y sus amigas. El Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Es decir, que ella solo había recibido a quién? Al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Pero le faltaba al Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo. Ella no, solo creía en el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, pero no en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces recibió a Jesús, al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Mire. Entonces aceptó lo que Pablo decía y mire, como estaba en un río, aprovechó Lidia y mire, ella y los de su casa fueron bautizados. Dijo, no, mire, ya que está el río,
y ya entendía el mensaje. Más se demoró Pablo en predicarlo, ella en recibir a Jesús, al Espíritu Santo, y más se demoró en decir, de una vez bauticen. Ya que estamos aquí en el río, hagámoslo como es el bautismo, como debe ser. Sumergiéndonos, yo entendí, soy consciente de lo que entendí, ya me puedo bautizar porque mi cabeza lo entiende. Entiende lo que es recibir a Jesús y lo que significa. Voy a hacer el símbolo delante de toda la gente, que es el bautismo en agua. Y de una dijo, bautíceme. ¡Qué rico! Ella y los de su casa fueron bautizados. A todas estas tenemos bautizos el 20 de junio, festivo, para los que se quieran inscribir. Y dicen, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. O sea, fuera de eso dijo, hola, vengan, porque no se hospedan en mi casa. Vean lo que manda la Biblia, seamos hospitalarios. Dijo, venga, quédense en mi casa. O sea, dice, fuéramos sus huéspedes. Aquí está hablando Pablo en plural. Significa que estaba con Silas, con Timoteo y con Lucas. Hospedó a 4. Ella no dijo, uy, desayuno para 4, almuerzo para 4. No, vengan, los 4 se quedan en la casita. Mire, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, o sea, Lidia, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Ellos, no, qué vergüenza, qué pena con ustedes que somos 4, no, miren, no. Nada, les insistió hasta que aceptaron los 4. Verso 16, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, ya tenían un lugar donde orar. Nos encontramos con una joven esclava, otra mujer, esclava, ella era esclava, que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. O sea, era adivina, tenía espíritu ¿de qué? De adivinación, podía adivinar el futuro, así como leer la mano, cosas de eso. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces los amos la tenían ahí a la brujita esta, mire, usted adivina el futuro, cobre y la plata es para nosotros, porque usted es nuestra esclava. Póngase a adivinar el futuro. O sea que hay espíritus inmundos que adivinan el futuro. Sí, aquí dice. Y mire, adivinaban el futuro. Y ella seguía, verso 17, esa mujer, seguía a Pablo en medio de su adivinación por donde iba Pablo ahí en la ciudad de Filipos. Esta señora se iba detrás, la adivinadora, detrás de Pablo. Y también al resto de nosotros. Cuando dice al resto de nosotros, ¿quién escribió Hechos? Lucas. Entonces, por eso dice, seguía Pablo y al resto de nosotros. Entre ese nosotros está ¿quién? Lucas, y era Timoteo y Silas. Ahí queda clarísimo. Entonces dice, y al resto de nosotros. Muy bien. Y gritaba, ella seguía a Pablo, nos seguía a nosotros. Y gritaba la muchacha esa del espíritu de admisión. Estos hombres, los 4 hombres, ya sabe usted quiénes, son siervos del Dios Altísimo. Mira, hasta el mismo demonio sabe quién es, hola. Y los distingue a los siervos de Dios. Dice, son siervos de Dios. Hasta los mismos demonios, huestes de maldad, espíritus inmundos, reconocen en alguien el espíritu de Dios. Y dicen, estos 4 son siervos, vean, ahí dice, son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Fuera de eso, saben que los espíritus inmundos saben qué mensaje va a dar usted y le tienen miedo y lo respetan. Mire, por eso es que usted no se deje, hay un espíritu inmundo, hay el diablo, hay los demonios. No, si ellos nos reconocen y se apartan, no se meten con nosotros. Hasta antes anda diciendo, miren, esos son siervos de Dios, esas son siervas de Dios. Esos nos distinguen clarito. Cuando usted un espíritu inmundo no lo distinga, no le haga caso a su autoridad, uy, preocúpese. Preocúpese porque le falta como entender qué es ser un hijo o una hija de Dios. Mire, ahí le quedó claro. Entonces, verso 18. Ese mismo día sucedió, día tras día. Entonces Pablo iba por las calles, orando, predicando, y esta muchacha se lo encontraba y de una vez lo empezaba a seguir y se la pasaba gritando.
detrás de Pablo y de los Timoteo, de Lucas y de Silas. Estos 4 hombres son siervos del Dios Altísimo y vienen con el mensaje de salvación. Estos 4 hombres, hasta que el Pablo se le saltó la piedra y dijo, todos los días con la misma cantaleta esta muchacha detrás mío, detrás de nosotros, grite lo mismo y grite lo mismo. Ya el Pablo se le saltó la checa. Mire, entonces hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, no a la joven, porque la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Le dijo al demonio que estaba dentro de la china. Al demonio fue el que habló. Al espíritu inmundo fue el que Pablo le habló y le dijo, te ordeno, escuche cómo es que se hace. Escuche cómo es que se hace, porque esto es clave para su vida. Hija, hijo de Dios, mire cómo es que se hace con el diablo. Así es como se hace. Te ordeno, no le pido el favor, no es que me da miedo, ay, es que yo no soy capaz. No, te ordeno. Métase usted eso en su cabeza, usted que me está oyendo. Eso es lo que usted hace con cualquier hueste de maldad, con cualquier espíritu inmundo, con cualquier demonio, con el diablo mismo. Te ordeno. En el nombre de Jesucristo, aprendas esto bien. Usted ordena en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Usted le dice que se va de mi casa, se va de mi vida, se va de este hogar, de este apartamento. Se lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Y al instante, ¿cuándo? ¿Cuándo, pastor? Escuche, al instante, no a los 3 días, a la semana, a ver si de a poquito se iba el diablo. No, al instante el demonio la dejó. Esto es clave para su vida. Ahora usted entiende por qué había que volver a ver este capítulo 16 de Hechos, porque hay muchas cosas. Usted escucha la voz del Espíritu Santo, usted sabe que tiene autoridad y la ejerce. Usted sabe que puede bautizar. Usted sabe que el demonio y las huestes de maldad del diablo reconocen que usted es un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios. Eso ha aprendido o ha ratificado muchas cosas hoy. Y mire, verso 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos, o sea, los dueños de la esclava, cuando vieron que salió el espíritu de adivinación y la vieja ya no adivinaba ni qué iba a hacer de almuerzo, mire, ahora quedaron destruidas. ¿Cómo cree que se pusieron los dueños de la esclava, de la adivinadora, que ya no era adivinadora? Mire, así que agarraron a Pablo y así los, como tenían cierta plática, miren, háganme el favor ahí, cojan a todos esos, al Pablo y al Silas, que son los que más hablan, porque el Lucas, ese casi no habla, ese escribe, que era el médico. Y el Timoteo es chinito y ese está aprendiendo, pero a los otros 2, que son los que más hablan, a Pablo y a Silas, hagan el favor a esos, agárrenlos. Mire, y los arrastraron. Y ahí es cuando él dice, empezamos a pasar sufrimientos y maltratos. Aquí empieza a ver. Y cogieron a Pablo y Silas y los arrastraron. Así sería. Porque dice que no los llevaron a la fuerza caminando. ¿Cómo sería la pela que los dieron, que los arrastraban? Y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Allá los llevaron al CAI, a la estación de policía. ¿Ven? Y estos indios, mire, arrastrados, ahora sí, ¿verdad? Los arrastraron. Verso 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Toda la gente, acuérdense que están en otro continente, con otras costumbres, y se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad, era una colonia ¿qué? Romana, colonia romana. Y los funcionarios de esa colonia, las autoridades de esa colonia, ordenaron que les quitaran la ropa. Escuchen, cojan a estos que ya los habían arrastrado y quítenles la ropa y los golpearan con varas de madera. Los dejaron desnudos y literal los agarraron a palo y les dieron palo venteado al pobre Pablo y al pobre Silas. Verso 23, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Fuera de que los arrastraron, los desnudaron, los golpearon, los maltrataron, los mandaron ¿para dónde? Para la cárcel, esos funcionarios. Y le ordenaron al carcelero, allá al guardia de la cárcel, que se asegurara de que no escaparan. Ay, de que usted llegue a dejar escapar a estos indios. Va a ver.
Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, el del puro fondo, para que no tuvieran chance de salirse por ahí por el patio, de más adentro, y los sujetó los pies con el cepo. Les puso el cepo ahí en los pies, ahí encadenados y con el cepo para que no se fueran a escapar. Verso 25. Alrededor de la medianoche de ese día, eran más o menos las 12 de la noche, Pablo y Silas estaban llorando, dice ahí, ¿cierto? Llorando y diciendo, Dios, ¿por qué nos abandonaste? Sí, eso dice. No, pastor, está leyendo mal. Ah, no estaban llorando y quejándose contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Mire, por hacerle caso al Espíritu Santo allá en el Asia, que dijo que no, eso fue que nos mandó a que me dieran palo y vara y me metieran en una cárcel a eso. Para eso es que lo sigo. Entre más lo sigo, más vara me dan y más palas. Y entonces aquí estamos llorando. Eso dice. ¿Cierto que no? No, dice es que en medio de estas adversidades, dice, Pablo y Silas estaban orando y cantando. Esta es otra cosa, subrayo. Cuando usted está en la mala o siente que está en la mala, usted lo que se debe poner es a orar y a cantar alabanzas. ¿Qué, pastor? Cuando usted está en la mala, se pone a orar y a cantar alabanzas a Dios, no a quejarse ni a llorar, ni a decir palabras, ay, porque a mí esto, no, no. Aquí le enseña a uno. ¿Qué es lo que hace uno? Ora y canta alabanzas. Mire, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Y estaban desnudos y después de haberles dado qué pala era tan macha, se pusieron a orar y a cantar. Esa es la fórmula. Esa es la solución. Ora y canta al Señor. Y le cantaban a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Los de las otras cárceles ahí alrededor de la de ellos los escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto allá en esa ciudad y ahí en la cárcel. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos del terremoto que hubo. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, las cárceles se abrieron del terremoto que hubo, se rompió el candado y todo y se abrieron. Y mire, y todos los prisioneros les cayeron las cadenas, como se pegaban al cepo ahí a la pared. Se cayeron las cadenas del terremoto de los presos. Entonces el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, las de cada cárcel. Y dijo, ay, a mí me encargaron que hay de que yo dejara escapar a esta gente. Y eso fue lo que más me dijeron. Y yo aquí, mire, y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, o sea que el carcelero se había quedado, ¿qué? Dormido. Y cuando lo despertó el estruendo, el terremoto y vio las cárceles abiertas, dice, no, se me volaron, no. Entonces él pensó en matarse. Mire, pongo la atención. Él asumió que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Ay, no, yo mismo me mato. Eso, prefiero matarme yo antes de que mañana vengan mis jefes y tome, harto que le dijimos. Ay. Pero Pablo le gritó, Pablo vio lo que iba a hacer el carcelero, vio que él se iba a matar con su propia espada y entonces Pablo lo vio y le gritó, le dijo así, mire, póngale atención, detente, no te mates, tranquilo, todos estamos aquí, mire, Silas, yo, los demás prisioneros, nadie se ha volado, hermano, ¿para qué se va a matar? Tranquilo, si nosotros no vinimos a eso. Vinimos fue a salvarlo. Y ahí los versículos dicientes, dijo él, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí los versículos dicen, cree en el Señor solamente. Porque el que cree en el Señor será salvo él y su casa. Y dice que él después lo llevó a su casa, a Pablo y a Silas, y su familia fue convertida. Y regresó con Pablo y Silas a la cárcel. Después de que él y su familia fue salva, el carcelero regresó con Pablo y Silas a la cárcel. Y pasa lo que sigue aquí. Verso 35. A la mañana siguiente, después de haber regresado el carcelero con Pablo y Silas, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero, mire, ahora los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al de la cárcel. Esos mismos funcionarios que lo habían hecho meter a la cárcel, le dijeron, ahora suelte a esos hombres, déjenlos libres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo,
Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Resulta que es que esos funcionarios se enteraron que Pablo también tenía ciudadanía romana y haber maltratado, haber golpeado y haber encarcelado a un romano les daba la muerte. Y dijeron, ay, bestias, pensamos que eran judíos y por eso los encarcelaron, pero resulta que es que este señor es romano. Ahora sí nos metimos en la grande. ¡Ay! Déjelo libre a él y su amigo. Vaya, vaya, pero rapidito. Entonces Pablo llega y dice gritando, ah, así nomás, pues, ponga la atención. Entonces Pablo le respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a un juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos y se las cantó. Les dijo, ustedes no saben en la que se metieron, mejor dicho, porque nosotros también somos ciudadanos romanos. Y ahora, mire, dice las preguntas, ahora quieren que nos vayamos a escondidas, como si nada hubiera pasado. De ninguna manera. No, señor, eso no es así. Ahora vamos a salir por la puerta de atrás, pues. No, señor, de ninguna manera. Que vengan esos mismos funcionarios, esas mismas autoridades, ellos mismos, a ponernos en libertad para que queden en vergüenza delante de la gente. Así como nos metieron en la cárcel, nos tienen que pedir disculpas delante de toda la gente. Faltaría más falta de respeto con los hijos de Dios, con los siervos de Dios. ¿Qué les pasa? Y mire, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía le dio el informe a los funcionarios, mire, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¡Ay, puerco! Ahora sí lo que nos va a correr pierna arriba. Nos pueden matar, hermano. Yo me imagino entre ellos, sí, ve usted por apresurado, por ir cogiendo, el otro le pasó la plata al que era el dueño de la divina. Y usted, claro, ¡ay, no! Mire. Entonces fueron a la cárcel. Los altos funcionarios fueron directamente hasta la cárcel y se disculparon con Pablo y con Silas, ahí con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron, les suplicaron, de caridad tenga la amabilidad y no sea así, váyase fuera de la ciudad. Y una vez que salieron de la cárcel, mire, Pablo y Silas, en lugar de irse, Pablo y Silas lo que hicieron fue regresar a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan? La famosa Lidia, la que tenía el almacén de telas púrpuras. Fueron a la casa de Lidia, que ya era convertida ahora, y allí se reunieron con los creyentes. O sea que la primera iglesia en Filipos, ¿en qué casa fue? En la de Lidia, ya en Filipos. Se reunieron con los creyentes, se congregaron, hicieron un culto de adoración y los animaron una vez más. Vengan, no se dejen, iglesia de Cristo, ustedes están encristados. Si se puede, mantengan aquí la iglesia. Lidia, por favor, que esta sea su casa, la donde se van a hacer los cultos. Aquí vamos a adorar, a orar, a predicar la palabra en su casa. Y fue la primera iglesia que se fundó en la casa de Lidia, allá en Filipos. Entonces, después de eso sí se fueron de la ciudad. Ahora usted ya sabe, ¿para dónde se fueron? Para Tesalónica. Y esto fue lo que les pasó en Filipos y esto es lo que Pablo les estaba contando allá a los de Tesalónica. Acuérdense cuando veníamos de Filipos lo que nos pasó. Eso sí fue duro, como para que ustedes ahorita en Tesalónica, que no les están pasando cosas graves, estén peleando entre ustedes, que ya vino, que no vino el Señor por segunda vez, que venga, que lo calmados, tranquilos, ya. No se trata, yo tengo la razón, no, peleé por cosas más significativas como esta. Y tranquilos, que aquí aprendemos un montón de cosas. Y esto que pasó en Filipos no fue un fracaso, no fue un fracaso, ni lo que está pasando en Tesalónica, ni lo que ha pasado a través de estos 2000 años en que la iglesia del Señor permanece y crece cada día más y más en todo el mundo. Crece la iglesia en Cristo, en todo el planeta Tierra. Por eso estamos tan contentos que se lo damos